Hola, muy buenas tardes. Les saluda Gerardo Ledesma de la Alianza de Medios GIT. Hoy queremos hablar de la Ley Marco de Empleo Público y tenemos un invitado especial al señor Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. ¿Es así, don Albino? Buenas Así tardes. es, buenas tardes. Sí, señor. Don Un gran Albino, honor. Don Albino, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted es un invitado especial porque cuando nosotros iniciamos hace 2 años y medio, casi tres, con éxitoradio.net, desde un cuartito, ¿verdad? Muy pequeño, tuviste la humildad de venir a acompañarnos y de verdad que eso uno lo agradece y lo recuerda con mucho cariño. Así que este espacio realmente es para hacer lo que nos propusimos desde el principio, devolverle la voz al pueblo, a la clase trabajadora, a la clase gobernante, a la clase estudiante, a la clase vaga también, porque todos somos pueblo, ¿verdad? Así que, don Albino, eh, primero que nada, creo que hay mucha gente que no entiende qué es esto de la Ley Marco de Empleo Público y la importancia que tiene. Tal vez nos podrías hacer un preámbulo de qué es la Ley Marco para posteriormente hablar sobre las aberraciones que tiene esta ley. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Es un verdadero honor que usted nos da y saludamos muy respetuosamente a su gran audiencia. Desde ya les agradecemos los minutos que nos va a dar poniéndonos atención. La Ley Marco de Empleo Público es Ley de la República 10.159, aprobado en las últimas semanas de el gobierno de ingrato recuerdo para el pueblo trabajador del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, una ley que se aprobó básicamente con la gran alianza de gobierno que funcionó en el periodo 2018-2022 de los partidos Liberación, Unidad y PAC, que los tres partidos le dieron un gran apoyo político, ideológico a las tesis neoliberales en economía, en lo macrofiscal, que se promovieron en ese gobierno. Tesis neoliberales que se materializaron, recuerdan ustedes, el combo fiscal, aquella gran lucha social y popular de 3 y un poco más de meses de duración en el 2018, que generó lo que se llamó la ley del combo fiscal 9635. Luego vino una segunda ley muy fuerte, una ley muy brava contra el pueblo trabajador, específicamente es la ley que castró, anuló el derecho constitucional de huelga, la ley antihuelga, la 9808, donde también hay grandes violaciones de derechos humanos en esa ley. Y la tercera es la ley marco de empleo público próxima a entrar en vigencia. Nosotros aquí en ANEP llamamos a ese conjunto de leyes una triada de legislación antiobrera, en contra de derechos laborales y más profundamente en contra de derechos humanos. La ley marco de empleo público es una de las leyes más irresponsablemente tramitadas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Fue una ley tramitada a la carrera, una ley llena de incongruencias, de contradicciones en sí misma, y una ley que tuvo un contexto sociopolítico muy fuerte, de una gran carga de manipulación a la opinión pública en contra del sector público y en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, ¿verdad? Es una campaña que nosotros nos hemos encargado de denunciar
de lo que llamamos el periodismo de odio, que se ensañó con la familia laboral asalariada del sector público, la criminalizó, la estigmatizó, la puso en contra de la sociedad y prácticamente no hubo posibilidad de dar argumentos en contra de lo que se hizo saber a la opinión pública, básicamente que todas las personas trabajadoras asalariadas del sector público ganan en promedio el doble de lo que ganan en el sector privado, que todas las personas trabajadoras asalariadas del sector público son vagabundas, ineficientes, ineficaces, ladronas, corruptas, vividoras, y que tienen convenciones colectivas y para peores tienen sindicatos. Yo tengo, como usted bien sabe, casi más de la mitad de mi vida en la lucha social costarricense y nunca yo había visto una campaña de terrorismo psicológico y de terrorismo ideológico y agresión psicológica en contra de un grupo social en las décadas recientes, ¿verdad? Se lo hablo con conocimiento de causa porque lo vivimos a diario, hora tras hora, semana tras semana, viendo publicación tras publicación, analistas, amanuenses, escribanos y similares, todos al unísono, todo el mundo contra el sector público. Fue eso lo que se llevó a la Asamblea Legislativa como fórmula de garantizar que esa ley saliera aprobada como efectivamente ocurrió. Lo primero que hay que decir es que, para que la gente lo entienda, es, digamos, algo así como la ley del salario único o la ley del salario global. Es decir, que todo el mundo en el sector público gane bajo el sistema del sector privado. En el sector privado hay un salario nada más, nada más. No hay, si acaso, horas extraordinarias, ¿verdad? Todo lo que quiere esta ley es estandarizar el nivel de salarios de toda la clase trabajadora costarricense que tenga la suerte de tener empleo formal sin distinción si labora en el sector público o si labora en el sector privado. Eso es lo primero que quieren hacer. Esto no es de ahora, esto viene de tiempos del TLC con Estados Unidos, ¿verdad? O sea, la idea ideológica de descender el nivel salarial del sector público para que alcance el nivel salarial del sector privado y se junten, es vieja. Está en los programas económicos neoliberales que han defendido los gobiernos de liberación, de la unidad y del PAC. Esa es la primera, digamos, circunstancia fundamental. No hay en la ley marco de empleo público ninguna idea de reformar el Estado. Eso no es cierto. Eso se le dijo a la gente para que la gente, digamos, cediera fácilmente a la tesis de que en la crisis fiscal de Costa Rica, los malos de la película son quienes laboran en el sector público, ¿verdad? Cualquiera diría, eso es justo, eso es correcto, qué bueno, pero tenemos situaciones diferentes en diferentes sistemas salariales del sector público y ese cambio abrupto, ese cambio ideológico, esa transformación, ¿cómo le digo? Con forceps, se está trayendo abajo una institucionalidad tanto nacional como internacional. Esa es como la primera, ¿verdad? La primera. La segunda cosa que tiene esta ley es
pasarle la factura del desastre fiscal del país a quienes laboran en el sector público. Como sabemos, usted tiene claro que nuestra organización ha venido durante muchísimo tiempo levantando las banderas del problema fiscal, del problema tributario, del problema de la deuda política, de los altos intereses de la deuda, ¿verdad? Entonces, en este momento que usted me hace esta entrevista, la deuda pública del país está superando los 45,000 millones de dólares, ¿verdad? Usted como ciudadano, si lo pasamos a colones, usted es responsable de 5,5 millones de colones de esa deuda. Y si en su familia hay 5 personas, multiplique 5,5 millones por 5 personas y entonces en su hogar están debiendo 26,5 millones de colones de la deuda pública del país, debiendo entre comillas, ¿verdad? Entonces, y esa deuda pública, como toda deuda privada chiquitita, esa deuda genera intereses. Costa Rica paga intereses de usura, intereses obscenos, intereses socialmente criminales, ¿verdad? Empezamos el año 2023 pagando 5,500 millones de colones cada 24 horas. Cada 24 horas. El 1 de enero, otros 5,500 millones el 2 de enero, otros 5,500 millones de pesos el 3 de enero y así sucesivamente a hoy que es 23 de febrero, vaya sumando. Y mañana 24 de febrero, 5,500 millones, ¿verdad? Entonces, fíjese usted, amigo, que esto es para nosotros una de las más grandes aberraciones, porque no se va a resolver el problema fiscal del país empobreciendo al empleado público, pauperizando sus salarios y además llevándose en banda derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, tal y como lo plantean varios tratados internacionales en derechos humanos protocolizados por Costa Rica, ratificados por nuestra Asamblea Legislativa. Ahí Albino, tal vez para antes de continuar, sí. Me gustaría, bueno, hacer una aclaración. Nosotros hemos tratado de que como medio no puntualizarnos en el tema, sino ampliar un poquito la visión, hacer una visión más panorámica para que las personas pues puedan relacionar unos hechos con otros que algunos pensarán que no tienen nada que ver, pero que tienen mucho que ver. Vimos al sindicato de los patronos, ¿verdad? El sindicato de los grandes empresarios, que incluso una vez cometieron la osadía de sugerir la anulación de la personería jurídica de la ANEP. Esta misma abogada que presentaría este acto contra su persona, incluso fue una de las que estuvo impulsando el tema del IVA para aplicarlo desde el Parque de la Democracia, ahí frente al Museo Nacional. Mientras otro Navas estaba hablándole al oído al presidente de la República para la implementación del IVA y mientras estaba atacando principalmente, porque me acuerdo los cuestionamientos de la ANEP, era principalmente que se necesitaba un debate público por el tema de la evasión y elusión fiscal, un tema que se ha convertido en un tema censurado en Costa Rica y que incluso nos atrevimos a finales del año pasado, cerca de noviembre, diciembre, le preguntamos a don Nogui Acosta, le preguntamos que si nosotros como costarricenses vamos al banco
y pedimos un estado de cuenta, podemos nosotros, los costarricenses, ir al Ministerio de Hacienda y pedir un estado de cuenta para saber a quién se le debe, cuánto se le debe, por cuánto tiempo se le debe. A mí me preocupa mucho esto, el tema de la censura, la ausencia del debate es la ausencia de la corrupción, como lo puedes ver en la parte inferior de la pantalla, y esto es contrario a la transparencia y probidad. Me parece que también las autoridades judiciales están jugando un papel muy importante al no buscar que se dé este tema de transparencia. Don Albino, esto a mí me preocupa mucho porque, sea como sea, está acercándose mucho a lo que hemos visto en gobiernos como los de Venezuela. ¿Usted puede hacer una lectura similar a la que estoy haciendo yo? Bueno, mire, le voy a ser honesto. Me parece que en este tema macrofiscal que incluye, por supuesto, la evasión, la elusión, las exenciones y las exenciones, hemos vivido en una especie de dictadura política ideológica, ¿verdad? Es decir, eso es el verdadero problema que hay aquí, no está bloqueado, ¿verdad? Está tabú. Es un tema que solo en medios de comunicación como el suyo se pueden hablar de manera transparente. Entonces sí, hemos vivido una especie de dictadura político-mediático-ideológica que no ha permitido, por ejemplo, vea esta publicación que tengo en mis manos, ¿verdad? Esta publicación es muy reciente y nos habla de que entre los años 2015 y 2019, digamos 2015, 2016, 2017, 18, 19, digamos en 5 años, de Costa Rica salieron 3.700.000.000.000 de colones. 3.700.000.000.000 de colones salieron del país por elusión, por evasión de impuestos de corporaciones privadas. Gracias a que, entre comillas, gracias a que Costa Rica nunca ha querido jugar limpio en materia tributaria de acuerdo a las reglas de la Unión Europea. Vio ese último escándalo de los últimos días sobre si estábamos o no respetando las reglas de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, esto que debería ser debate público, la noticia de primera plana, esto no es noticia de primera plana. Sí, entonces sí, hemos vivido una especie de dictadura, ¿verdad? Mediática, ideológica. Recuerde usted que su servidor está sentado en el banquillo de los acusados por las protestas sociales del periodo 2018-2022, que fui acusado por una señora que hoy es diputada de la República, Gloria Navas, y me acusó también lo que se puede llamar uno de los ideólogos o el principal ideólogo de la ley marco de empleo público. Porque es muy importante que ustedes sepan que una cosa era el trámite parlamentario de la ley y otra cosa era lo que extraparlamentariamente se definía de contenido de esta ley, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí, de alguna manera hemos vivido una especie de autoritarismo, una especie de dictadura informativo, analítico, mediática, que espacios como el suyo definitivamente lo rompen, ¿verdad? Entonces, uno se indigna y seguimos indignados, ¿verdad? Que viendo estos datos, ¿cómo le vas a echar la culpa del déficit fiscal a los policías? Al salario de los policías. ¿O le vas a echar la culpa del déficit fiscal al salario del personal educador del Magisterio Nacional? ¿O le vas a echar la culpa del déficit fiscal a el personal del Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Don Albino, hay un tema ahí, ANEP, dentro de sus diferentes seccionales,
tiene la seccional de vigilancia aérea del Ministerio de Seguridad Pública, y me parece interesante que en el tiempo de la pandemia, que hasta este momento, por cierto, no se ha justificado científicamente en Costa Rica y no aceptan debate público, tal como yo se lo solicité públicamente al señor presidente de la República, por lo cual me despierta, y le soy sincero, me despierta mucha inquietud si este gobierno está haciendo las cosas correctamente. Me preocupó porque hemos visto que la calidad de vida de los policías se ha deteriorado al punto de que viven o trabajan en sitios totalmente inseguros, sin las herramientas necesarias, sin los uniformes completos, sin zapatos. Y estamos viendo, esta lectura se me asemeja mucho a lo que pasó en Venezuela en pongo personas estratégicas en diferentes puestos a nivel gobierno e instituciones, ¿verdad? Que eso fue básicamente lo que vi con el PAC. Desarticulamos, le quitamos fuerza a las autoridades policiales y de investigación, ¿verdad? Y precisamente lo que vemos es un debilitamiento de la fuerza pública, vehículos que no están en condiciones de circular, ¿verdad? Y que muchas veces hasta el pueblo tiene que recoger dinero para que esos vehículos puedan circular, mientras el narcotráfico se viene beneficiando de esas situaciones dentro de la policía, al punto que en el tiempo de pandemia, según la denuncia que había hecho la seccional del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Control de Drogas dejaba de trabajar después de las 7 de la noche al día siguiente hasta las 7 de la mañana en puertos y en fronteras. A mí me preocupa mucho, don Albino, porque en Venezuela, una de las cosas que pasó también con un proyecto como este del salario único y del salario universal fue que se puso a disposición de una institución como la que hoy creo que sería la MISIT o algo por el estilo, en la cual cuando los diputados no aprobaron acciones que quería el Ejecutivo en ese momento, Nicolás Maduro, lo que hicieron fue que le bloquearon por 9, 10 meses el salario a los diputados como una forma o una medida de presión. Otra de las cosas que estamos viendo dentro de esta cantidad de situaciones, es que se vienen aprobando leyes como las que usted ha venido indicando, como la ley antihuelgas, como lo podemos ver, el tema de bueno, lo del IVA, que se concentran en recaudar la mayor cantidad posible del pueblo, pero los que producen, los que generan grandes capitales, se les hacen leyes a beneficio, como zonas francas, donde pagan incluso hasta cero IVA, ¿verdad? Entonces estamos viendo que se le está beneficiando a un grupo muy privilegiado. Se está eliminando los derechos ciudadanos, los derechos laborales, a pesar de que existen acuerdos internacionales. Entonces, para mí como medio, no es posible ver la ley marco de empleo público como un solo hecho. Por eso va la siguiente pregunta y lo eximo de todo lo que yo acabo de decir. Don Albino, ¿considera usted que la ley marco de empleo público se puede convertir en una herramienta para grupos o mafia de corrupción que haya penetrado en este momento en los poderes de la República? Bueno, la ley marco de empleo público, en primer lugar, está diseñada ideológicamente para abrir el camino hacia un estado vertical, hacia un estado de corte autoritario, y yo podría decir un estado de corte totalitario. Cuando usted va a tener al presidente de turno definiendo la política de empleo, la política salarial, la política de desempeño laboral, la política de evaluación laboral, la política de negociación colectiva, usted le está dando un poder muy grande a una persona, en este caso a través del famoso Ministerio de Planificación Nacional
y política económica Mideplan. Es decir, nosotros sinceramente estamos alarmados por la entrada en vigencia de esta ley, porque creemos, y cuando digo creemos, me nutro de opiniones de jurisconsultos, de abogados de prestigio, de estudiosos de la ley bajo el prisma del derecho internacional. Ocurrió con esa ley marco de empleo público una especie de golpe parlamentario a la Constitución política del 7 de noviembre de 1949. ¿Verdad? Eso es lo que ocurrió. Cuando usted hace una derogación de facto de la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, usted hace una derogatoria de la autonomía constitucional del régimen municipal, usted extiende los tentáculos de la ley al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones. Usted extiende los tentáculos de la ley a las mismas universidades públicas, ¿verdad? Para mí, usted está avanzando hacia una línea de un poder ejecutivo totalitario, autoritario. Una cosa muy distinta es que en las MUNIs, que en el tribunal, que en la caja, que en el Poder Judicial haya, digamos, salarios que podríamos llamar excesivos. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Una de las ideas que siempre dimos y que nunca, por supuesto, nos dieron audiencia es la idea de que Costa Rica debió empezar por emitir una ley de salarios para aplicársela a lo que llamo yo la alta cúpula política, ejecutiva, tecnocrático-gerencial del Estado. Uh-huh. Si usted lo que quería era dizque los salarios altísimos, ¿verdad? Pero meterse con los salarios de los policías, con las señoras cocineras de comedores escolares, con las señoras de los centros de educación y nutrición CENSINAI, con los compañeros del Ministerio de Salud que combaten plaga, vectores, chikungunya, dengue, malaria, tuberculosis, ¿verdad? Meterse con los policías de tránsito, ¿verdad? Es una de las cosas más socialmente criminales, repudiables que nosotros hemos visto. Porque ahí no está el déficit fiscal, ni las causas del déficit fiscal, ni esos salarios nunca pudieron haberse determinado como salarios de privilegio, ¿verdad? Esos medios de comunicación que hablaron de todo el empleo público, les faltó a ir a una barriada pobre, donde los compañeros de allá que llegan a cortar agua porque hay ausencia de pago, son apedreados en esas barriadas carenciadas, ¿verdad? Y ahí debió haber habido un reportaje del empleo público de gente que repara fugas de agua en barriadas marginales, ¿verdad? O debió haber habido un reportaje de las empleadas públicas, trabajadoras sociales del PANI, que tienen que ir a esas mismas barriadas a dar terapia familiar para ver si un chiquito que está en el albergue puede ser reinsertado en ese hogar, ¿verdad? O debieron haber hecho un reportaje de los psicólogos del IAFA, que tratan la enfermedad del alcoholismo en hogares desintegrados. No, ahí no hubo reportaje de nada. Todo el empleo público era malo, todo el empleo público era perverso y todo el mundo ganaba el doble del sector privado. Don Albino, y aprovecho para hacerle una pregunta sobre lo que conocemos como prensa canalla, que ha sido parte de toda esta estructura. Y cuando hablo de prensa canalla es lo que yo conozco como periodismo de chequera. ¿Y por qué hablo del periodismo de chequera? Porque a mí me dolió cuando vi desde grandes medios
y hablemos de grandes, no en ética ni en moral, sino en infraestructura, en personal y en equipo, ¿verdad? Vi a periodistas de ahí, por ejemplo, con el tema de Don Célimo, con el tema del préstamo del FMI, que no aceptaron un debate y que al final había un acto de corrupción detrás, ¿verdad? Con el tema que había una línea del tren que no tenía que llegar a donde llegó, etcétera, etcétera. Pero vimos que la ausencia del debate fue la presencia de la corrupción y vimos medios de comunicación tratando y señalando a costarricenses como terroristas, o sea, etiquetando cuando estos periodistas, al fin y al cabo, también son pagados con fondos públicos que viene de la pauta de gobierno. Y a mí me preocupa cuando se utiliza la pauta de gobierno, pero esa pauta de gobierno, que son fondos públicos, le dan un mayor porcentaje de cobertura al gobierno, pero al pueblo no se le escucha, no se le da micrófono. Entonces, a mí me preocupa mucho porque esa libertad de prensa me parece que están ejerciendo más una libertad de empresa y me preocupó más cuando veo que no hay debate con el tema, por ejemplo, de las vacunas y esa misma prensa ahora llama a las personas antivacunas. Entonces, bueno, tampoco hay debate. Posiblemente también tengamos un acto de corrupción, ¿verdad? Entonces, esa misma prensa me ha preocupado porque tampoco se ha investigado de parte de esta prensa, ni se le ha dado seguimiento, cosa que nosotros sí vamos a hacer. Eh, Casos como por ejemplo el de Cochinilla, el de Azteca, Diamante, Ecoteva, Cementazo, Banco Anglo, Caja Fichel, Iselcatel, de la Trocha. ¿Usted conoce que realmente haya salido personas que hayan sido sentenciados por estos casos? Porque a mí me parece también que aquí dentro de las autoridades podríamos tener autoridades canallas. No sé usted qué piensa, don Albino. Vea, nosotros en ANEP preferimos calificar ese tipo de periodismo de odio. Así lo calificamos. Porque con las informaciones sesgadas, parcializadas, editorializadas, que se dieron con ocasión del empleo público, especialmente en el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera y más agudamente en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, esa prensa para mí difundió odio en la sociedad contra el empleado público. ¿Verdad? Esa prensa difundió odio contra el empleado público. Esa campaña, repito, de terrorismo ideológico y de agresión psicológica estaba cargada de odio. Por eso llamamos periodismo de odio. Como usted dice, la ausencia del debate, ese lema es excelente. La ausencia del debate significa la presencia de la corrupción, y de los grandes episodios de corrupción que han salido a flote, en realidad no hemos visto gente en la cárcel, gente sentenciada. Alguien me podría decir, pero vea, figúrese que, pero usted critica ese periodismo de odio y ese periodismo de odio es el que ha sacado esos grandes chorizos de la administración pública. Yo le diría parcialmente sí. Parcialmente sí. Puede haber pujas de negocios entre grupos empresariales, puede haber sacadas de clavo de orden político, puede haber de alguna manera preocupación de que si ese tipo de escándalos no se debate, por lo menos no se oxigena, el mismo sistema político es el que pierde credibilidad, como efectivamente dicen las encuestas que nuestro sistema político ha perdido credibilidad. Pero de manera efectiva, grandes temas nacionales permanecen invisibilizados. ¿Ya? Grandes temas nacionales permanecen invisibilizados, ¿verdad? ¿No cree que sería un gran tema nacional 4 años de congelamiento salarial que llevan los policías? 4 años sin aumento salarial que llevan los policías.
¿Cuánto ha variado el costo de la vida en estos 4 años? ¿No será peligroso para la democracia tener policías con salarios, primero, de hambre, segundo, congelados, y tener a los policías altamente endeudados? Eso merecería un debate. Yo creo que es que con estos policías de Costa Rica, que sí, que a través de las distintas seccionales de la NEP, en Fuerza Pública, Vigilancia Aérea, Migración y Extranjería, Tránsito, Penitenciaria, Control de Drogas y otras, denuncian las dificultades que viven este tipo de policías, de verdad que son casi que algo así como bastiones de la misma democracia, porque no hemos tenido una sublevación policial en Costa Rica, afortunadamente, y porque han tenido un sindicato responsable como el de la NEP, que tampoco les gusta jugar ni al golpismo ni a la subversión de ese tipo de que afecte a la democracia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay grandes temas, vivimos en una especie de dictadura mediática y las rendijas de la democracia en esa dictadura son espacios como el suyo. Don Albino, bueno, como usted ha visto, mi lucha es frontal contra la corrupción. Y yo creo que eso fue algo que yo le dejé claro desde un principio cuando inicié con este medio, desde un cuartito de 4x4 en Heredia. Sí. Y hasta la fecha, no solamente mi medio, sino el de mis socios, nombres que no voy a decir acá, para respetar la identidad de cada uno de los medios. Pero definitivamente hemos mantenido esa línea y principalmente la de darle voz también a los sindicatos, a los diferentes sindicatos, a el pueblo en general, y creo que eso es parte de lo que la prensa debe volver a rescatar. Sí me preocupa muchísimo el hecho de que se están generando leyes, como usted bien lo dice, que incluso se les está dando valor constitucional. Y lo dijo hace 2 días un constitucionalista que fue invitado a la Asamblea Legislativa para modificar el artículo 110 de nuestra Constitución Política sobre la inmunidad de los diputados, ¿verdad? Y él decía, por ejemplo, en el tiempo de pandemia se violentaron derechos y no se siguió la línea constitucional. Y hemos visto algunas sentencias que nos deja en tela de duda si el poder, si la sala constitucional está resguardando a un grupo de empresarios basados en la protección ¿cómo es que se llama? De un derecho como la libertad de prensa. Una cosa es de que si yo tengo las cosas en derecho, que a mí no se me pueda perseguir, pero si yo tengo situaciones que tengo que corregir, la ley no puede pasar por encima de la ley, según entiendo. A mí me preocupa mucho esta manipulación de la ley, la ausencia de la técnica, de la ciencia y del debate, porque se presta para temas ideológicos, como usted bien lo dice. Don Albino, dentro de su visión panorámica, exclusivamente en esta ley de marco de empleo público, adicional a ella, ¿existen algunas otras acciones que esté cometiendo el gobierno, indistintamente del poder, de cualquiera de los 3 poderes de la República, en forma ideológica? Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, empecemos. La ley está hecha para flexibilizar al máximo el despido de las personas. La ley está hecha para vulnerar lo que se ha sabido que es el principio constitucional del debido proceso, ¿verdad? La ley está hecha para reducir el aparato del Estado. La ley está hecha para que se vayan del sector público las mentes más importantes o las mentes más desarrolladas en especialidades de diverso orden, ¿verdad? Para mí es como una especie de fomento de la precarización intelectual del sector público, ¿verdad? Es decir, si usted no es capaz,
Si usted es gerente de una empresa, usted quiere retener a sus mejores cerebros para el desarrollo de la empresa, ¿verdad? ¿Ah? Vea esas transnacionales, ¿verdad? Y cómo retienen a sus ejecutivos, ¿verdad? Este país que se destacó por tener en el sector público gran parte de el cerebro intelectual de la República, hoy día usted lo está condenando a que esté en la miseria salarial, ¿verdad? Es decir, es una ley, por eso yo le llamo perversa, precarizador, ideada malignamente para flexibilizar el despido, precarizar salarios, castigar a la clase trabajadora asalariada del sector público a que pague una deuda que nunca generó, facilitar la precarización intelectual del sector público, dejando ir a especialistas que ha costado mucho formar, ¿verdad? ¿Verdad? Y finalmente, recuerde que es una ley para mutilar la acción de los sindicatos. Los sindicatos van a quedar reducidos a casi que a figuras simbólicas, porque la ley les castró el derecho de negociación colectiva, consagrado internacionalmente, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Una cosa es una convención colectiva que se excedió y otra cosa es la convención colectiva como derecho humano fundamental reconocido por el derecho internacional, reconocido por el sistema mundial e interamericano de derechos humanos, por nuestra constitución política, por el Código de Trabajo. ¿Alguien sabe en este país que las convenciones colectivas de trabajo en Costa Rica nacieron con el Código de Trabajo en 1943? Y las convenciones colectivas de trabajo nacieron sin distinción, que eran solo para el empleo público. No, señor. Las convenciones colectivas de trabajo siempre han estado en la legislación obrera del país, como parte de su política de justa distribución de la riqueza. Dígame usted, caballero, si este debate se pudo dar. Ah, no, era la convención de Recope, la convención de Jabdeva, ¿verdad? Y todo eso, hasta ahí llegó el debate, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esa dictadura mediática, esa dictadura político-mediática no permitió hablar las verdades de la convención colectiva, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy están completamente satanizadas, ¿verdad? O hablar que se castró el derecho de huelga, que es como el preludio de la ley marco de empleo público. Vea qué interesante. Hago la ley de las finanzas públicas. Como la ley de las finanzas públicas generó tal nivel de oposición, movilización, impacto y todo eso, entonces la quito. La quito porque viene otra más grande que se llama empleo público. Y si no quito y si no emito la ley antihuelgas, al venir la ley de empleo público me hacen una huelga más grande que la del combo fiscal. Entonces todo está perversamente conectado. Combo fiscal, primer paso, ley antihuelga, segundo paso, y ley de empleo público, tercer movimiento en el escenario, que nosotros decimos es un escenario antiobrero, antiderechos humanos, es un escenario que abre el camino del Estado vertical, del disciplinamiento social y de las figuras autoritarias ya institucionalizadas por una ley en el Poder Ejecutivo. Don Albino, hablábamos de la prensa, se me olvidó el título que le pusiste. Nosotros le llamamos periodismo de odio. El periodismo de odio. Si sumamos el periodismo de odio con esa desinformación que existe en la población, más lo que ahora podemos conocer como granjas de troles, o sea, grupos de personas que se utilizan en las redes sociales para manipular, por ejemplo, a mí hay una pregunta que siempre me ponen ahí y nunca me la han podido responder. Cuando me hablan, por ejemplo, hago una publicación de la NEP
Y entonces me ponen, es que Albino solo por lo de ellos luchan. Y entonces yo le respondo, pues para eso le pagan sus socios, o sea, los socios que están en la NEP le pagan al Albino para que defienda sus derechos y sus intereses. Albino no puede defender mis derechos porque yo no estoy asociado a la NEP, ¿verdad? Entonces, son cosas muy lógicas, pero estos grupos de troles son utilizados precisamente para sembrar esas espinas de dudas dentro de la población costarricense. Y a mí me llama mucho la atención cuando sumamos la prensa de odio, los troll center, los ataques a los sindicatos, cuando vemos que puertos y aeropuertos de nuestro país están en manos de extranjeros, cuando se manda a cerrar muchos comercios afectando al turismo, pero sí se puede abrir call center cuando no se le respeta el derecho de los taxistas, ¿verdad? Pero tampoco se hace nada para solucionar el tema de las plataformas, en el cual si el gobierno pues quiere usar plataformas, pues devolverle las partidas que tiene que pagarle a los taxistas, ¿verdad? Pero aquí vemos un tema en el cual se prefiere el conflicto social antes del debate. O sea, estamos viendo que estas personas que están en administración pública generan ese tipo de divisiones en la población a través de estas herramientas, ¿verdad? Que incluso salen de los mismos impuestos de los costarricenses. A mí me preocupa mucho cuando veo en macro, porque me parece que hay algo más, don Albino, me parece que hay algo más con otros intereses y voy a hacer un poquito más concreto. Eh, Uno de los países que tiene los call centers más grandes del mundo, estamos hablando de la India y estamos hablando de que se ha convertido en mano de obra barata de los países de primer mundo. Eh, Según su visión global de toda la experiencia que usted tiene y la trayectoria que trae, están convirtiendo a Costa Rica en mano de obra barata para los grandes empresarios del mundo. Vamos a empezar por lo último. Es correcto eso que usted dice. Es correcto eso. Nos están llevando efectivamente a un abaratamiento estructural de la mano de obra con estas políticas. Primero recuerde que usted y yo y quienes nos ven estamos viviendo en la época histórica de la mayor desigualdad de toda la historia de la humanidad. Esta es la época de mayor desigualdad de toda la historia, de todos los tiempos, ¿verdad? Certificado por estudios de la más diversa naturaleza, ¿verdad? El 1% de la población mundial, el 1%, concentra tanta riqueza como el 99% de la población mundial, ¿verdad? Eso es un tema que debería ser de un gran debate nacional, porque eso tiene expresión en Costa Rica, se traduce a tiquicia, ¿verdad? Se traduce a tiquicia. ¿Verdad? ¿Cuánto está avanzando la concentración del ingreso, de la riqueza en el país? ¿Verdad? Si usted tiene una población trabajadora con salarios de hambre, tiene un sistema tributario flojo que permite la corrupción, usted está como sociedad empobreciendo y esclavizando a la gente, ¿verdad? Recuerde, uno esperaría un gran debate después de que vino el japonés el año pasado, el relator de Naciones Unidas, que vino aquí y dijo que nosotros tenemos en Costa Rica formas de esclavitud laboral moderna, ¿verdad? Y dejó una serie de recomendaciones para humanizar más el trabajo, para fortalecer la inspección laboral, para promover más los derechos laborales, que son derechos humanos. Y mire, hasta el momento, nadie, ni en la asamblea, ni en los periódicos, ni en el Poder Judicial, mucho menos en el Ejecutivo, el Legislativo, el informe del señor Obacata de las Naciones Unidas se discute.
¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, es impresionante lo que nosotros vivimos, pero tratamos de tener el contexto global y nacional. Por eso es injusto esos comentarios que dicen que nosotros solo pensamos en nosotros mismos. Si alguien más o menos interesado revisa la trayectoria de la NET, la trayectoria de pensamiento, de propuesta que están ahí, documentos importantísimos, donde venimos advirtiendo de la precariedad salarial, de la evasión y la elusión fiscal, de la concentración de la riqueza, que la desigualdad sigue avanzando. Todo eso está discutido por ANEP, está planteado por ANEP, muchas cosas, no todas, pero esta es una organización que sí se ha preocupado más allá de la frontera gremial. Nos hemos preocupado por el deterioro de la democracia, nos hemos preocupado por la corrupción, nos hemos preocupado por la precariedad salarial, el deterioro de derechos, hasta por el ambiente hemos lanzado nuestras preocupaciones, ¿verdad? Hasta por el agua. Recientemente hicimos una alianza con los grupos ecologistas para ver si el agua que usted toma y la que yo tomo, a ella le quita una molécula que se llama clorotalofenil, si no me equivoco con el nombre. Una molécula que está prohibida en muchos países como cancerígena, ¿verdad? Y este sindicato está metido en eso, ha de creer. ¿Por qué? Porque nos preocupa la vida integral de las personas trabajadoras que representamos y en general de la sociedad obrera social de Costa Rica. Don Albino, para ir cerrando, sobre la ley marco de empleo público, ¿hay algún tema que dejamos descubierto? Pues sí, dejamos descubierto todo lo que tiene que ver el tema de los derechos humanos que se violentaron en esta ley. ¿Hay algún denuncia, proceso o trámite internacional, no sé si a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la OIT con respecto a esta ley? Vea, bueno, ya estamos en sala constitucional, como usted sabe, ¿verdad? Desde el 10 de febrero presentamos una acción de inconstitucionalidad integral, ¿verdad? No quiero ser venenoso, pero curiosamente ningún otro sindicato ha hecho algo parecido. No sé qué pasa, pero nosotros lo hicimos. Ahí está presentada, ¿verdad? Y sí, estamos trabajando. Esta organización contrató un grupo de especialistas, ¿verdad? Que nos ayuden en este tema que se llama el litigio internacional en derechos humanos, ¿verdad? Entonces resulta ser, mira qué interesante, esto uno pues más o menos lo intuía, pero nunca lo vio así con tanta claridad como se lo explican. Mira que uno cree que como costarricenses, el sistema jurídico de nosotros, el tope es la sala constitucional. Y miren que no es cierto, ¿no? No es cierto. Hay algo superior a la sala constitucional. Hay dos sistemas, el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos. El primero con sede en Washington, D.C. y el otro en Ginebra, Suiza. Y el sistema interamericano, oiga, tiene una corte. Se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la sede de nuestro país, ahí en Los Yoses, está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nos dieron ese honor. Nos dieron el honor como país de tener la Corte por nuestra tradición de respeto a los derechos humanos, todo eso que usted sabe, el discurso oficial de exportación de los mandatarios que van afuera. Pero resulta que ahora, ha de creer, no, en materia de derechos humanos estamos escupiendo para el techo y nos está cayendo a nosotros mismos porque la ley de las finanzas públicas, la ley antihuelgas y la ley marco de empleo público tienen groseras violaciones de derechos humanos. Don Albino, lo interesante es que esa ley está hecha por supuestamente costarricenses que han salido de nuestras universidades y que debieron haber no solamente analizado este documento,
¿verdad? Sino que también tenemos que entender, y gracias por tocar este punto, porque dentro de esos grandes empresarios que pueden estar promoviendo esto, y quién quita, Dios quiera que no, estén pasando algún efectivo en algún paraíso fiscal para que aprueben una ley en contra de los derechos humanos, para que en los países donde ellos también operan puedan decir, si esto no se respeta en Costa Rica, pues aquí tampoco hace falta, porque Costa Rica es la cuna de los derechos humanos. ¿Se podría convertir Costa Rica en el blanco de esas mafias organizadas empresariales? Pues sí, pues sí. Nosotros hemos dicho aquí en ANEP y lo reafirmamos, ya somos un país de doble moral en derechos humanos. Ya somos Don, un país de doble moral en derechos humanos. don Albino, le cedo los últimos 5 minutos para Sí, que usted toque el tema a la libre, sí, para irnos despidiendo. Te doy micrófono. sí. Bueno, no, felicitarles por tener este espacio. De verdad, es un verdadero honor que agradecemos que nos dieran este espacio, más como usted bien lo expresa, son una red de medios digitales, se puede hacer democracia informativa, ustedes hacen democracia informativa. Decirle a toda la gente que nos escucha que la pauperización, el empobrecimiento salarial de los empleados públicos tiene impacto en la sociedad, tiene impacto en las micro, las pequeñas, las medianas empresas. Un empleado público sin poder adquisitivo, muchos ya lo están, por cierto, pero haber tocado a los profesionales, a los técnicos, lo que nos va a llevar es una contracción del comercio interno, ¿verdad? La señora de la sodita alrededor de un edificio de empleados públicos se va a ver afectada. Los vendedores de ropa que comercian, que viven de eso, ¿verdad? Los tallercitos mecánicos, las panaderías, las pulperías. Todo ese dinero que le quitan al salario del empleado público se va a concentrar en pocas manos y va a afectar todo lo que se llama mercado interno. Es decir, cuando nosotros hemos estado peleando contra esta perversa ley de empleado público, hemos tenido de vista la violación de derechos adquiridos, de situaciones jurídicas consolidadas, del alto endeudamiento salarial del empleo público, la pauperización intelectual del empleo público, el impacto en los servicios públicos, ¿ya? Sobre todo en los servicios públicos sociales que ocupan los grupos socialmente vulnerables, golpeados por este modelo económico. Entonces, yo quiero decirle a todas las personas que escuchan que la ANEP es un sindicato con una visión país, con una visión nacional, que no hacemos el clásico sindicalismo corporativista gremial. Nos debemos a las personas que sostienen esto. Ustedes saben que aquí no se reciben dinero ni de partidos políticos, ni del gobierno central, ni de gobiernos extranjeros, ni de corporaciones extranjeras, ni de empresarios privados, sino que esto se sostiene gracias a las miles de personas socias que confían en una organización y están dispuestas a aportar unos chiquitos por mes, ¿verdad? Pero aquí estamos, de verdad, dando estas grandes batallas que en el fondo, termino con esto, en el fondo, esta gente que promovió esta ley tienen agenda. La venta de lo que queda del ICE, la venta del IN, la venta del Banco de Costa Rica, la venta de la IA, la venta de la FANAL y otras empresas públicas. Y el manjar al final del camino. ¿Cuál es el manjar al final del camino? Privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas gracias. Don Albino, en el gobierno anterior, una diputada de Liberación Nacional se atrevió a decir las palabras que a mí me asustaron en su momento. La clase política ya no le tiene miedo al pueblo. Creo que lo están demostrando y creo que es necesario desde acá impulsar también, aprovechando la participación ciudadana. Es constitucional el derecho de analizar el comportamiento de los funcionarios públicos, desde el que barre las calles en una municipalidad hasta el mandatario electo para presidente. Tenemos que entender que ellos son funcionarios públicos y no pueden ir más allá de lo que la ley le permite, pero se necesita
primero una participación ciudadana. El entretenimiento es muy bonito, pero no nos va a evitar las consecuencias. Tenemos que empezar a aprender a salir de la infantilización en la que hemos caído a través de todo el entretenimiento en películas, juegos de video y en los TikTok, en las redes sociales, a lo que nos han llevado, porque el hecho de que estemos distraídos, si se nos viene este terremoto encima, nos aplasta a todos. Así de sencillo, nos va a caer lo que tengamos encima. Tenemos que aprender a generar un refugio democrático para que precisamente personas como esta diputada que ya le perdió miedo al pueblo, vuelvan a tener miedo al pueblo. Don Albino, muchísimas gracias. Espero nos pueda acompañar pronto con más temas. Recuerde que estamos acá precisamente para brincar ese cerco informativo a través de nuestra alianza de medios GIT. Por lo tanto, esta siempre será su casa. Mil gracias. Buenas tardes. A usted les gracias.